En 6 años hemos cambiado mucho, hemos evolucionado mucho y desde una primera edición en la que nadie sabía qué podía pasar hasta el éxito que tuvo el año pasado, la verdad es que podemos estar muy contentos. Hemos ido profesionalizando algunas áreas, hemos crecido en todos los ámbitos, hacemos más días, tenemos más convocatoria de gente en todas las cosas que hacemos y también notamos más turismo, más participación de la gente y más implicación también de otros sectores sociales. Pues este año también es muy importante el efecto comercial que supondrá la realización de Pride Barcelona, porque el Ayuntamiento ha declarado que el domingo, día 29, justo el fin de semana de Pride, todos los comercios de la ciudad podrán abrir, de manera que vamos a conseguir también que todo ese turismo que está en la ciudad pueda aprovechar ese día para hacer compras. Y de paso también vamos demostrando cómo, además del factor de reivindicación que está implícito en cualquier celebración del orgullo, también hay un factor económico que en estos momentos, lógicamente, es un buen apoyo para la ciudad y para la diversificación del turismo. Pride Barcelona, lo primero que pienso que marca bastante diferencia en relación a otros eventos es que la fiesta principal que se realiza es al aire libre, aprovechando que tenemos un estupendo espacio público como es la Avenida Reina María Cristina y que normalmente, en 6 años solo uno ha hecho mal tiempo, normalmente disfrutamos de un clima estupendo para este tipo de celebraciones. Por otro lado, pensamos que Pride Barcelona desde su inicio ha intentado ser muy horizontal. Evidentemente es el Día del Orgullo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, pero con múltiples actividades siempre hemos querido invitar a toda la ciudadanía. Por ejemplo, Pride Kids, que este año ya es en su 5ª edición, empezó un año después, es el espacio para las familias que tienen niños, sean familias de hombres y mujeres o heterosexuales, pero que tengan niños, porque ahí pues tienen atracciones, juegos, talleres totalmente gratuitos para pasar, por ejemplo, un sábado o un domingo en familia y disfrutando también de la diversidad. En este sentido, Pride Barcelona ha querido ser siempre un evento de la ciudad para toda la ciudadanía. Para este 2014, Pride Barcelona sobre todo consolida el desfile en la Avenida del Paral·lel, que el año pasado fue un éxito, por lo tanto este año vamos a consolidar este espacio y potenciaremos mucho la fiesta de predesfile que se hace en el Parc de les Tres Xemeneies 2 horas antes de empezar, o sea a las 4 de la tarde. Es una fiesta que el año pasado ya iniciamos y este año la queremos potenciar más. En Pride Barcelona, además de ACEGA, la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas, que es quien organiza la estructura técnica y financiera de todo el evento, colaboran 30 entidades más, que son las encargadas de desarrollar sobre todo el programa cultural, deportivo y algunos otros actos. En este caso, por ejemplo, los deportes los coordina el Club Esportiu Panteres Grogues y organizan desde básquet, fútbol, natación, yoga, incluso el año pasado hubo, y diferentes eventos deportivos en la zona de la Avenida María Cristina y en otras instalaciones deportivas de la ciudad. Por ejemplo, también entidades de ámbito cultural, como ACATI, que es una asociación de inmigrantes, gays y lesbianas, organizan una biblioteca viviente y otras muchísimas actividades, teatro, hay la muestra de cinema Fire del Casal Landa, que se suma también a la programación de Pride Barcelona, exposiciones que diferentes artistas organizan en galerías de arte que coinciden con Pride Barcelona y quieren trabajar con nosotros en la promoción de estas actividades. En realidad, lo más visible, claro, son las fiestas, es el desfile, pero hay más de 100 actividades durante el programa de Pride Barcelona. Desde luego se ha basado desde el principio en el voluntariado, tanto la gente que formamos parte de la Junta Directiva como muchísimas de las actividades que se hacen no se podrían hacer sin toda esta gente que participa sin cobrar nada, simplemente porque le da la gana, en muchísimas actividades que son fundamentales para el funcionamiento de este evento. El año pasado fueron más de 250 personas en el voluntariado que participaron tanto en acompañamiento de carrozas en el desfile, como ayudando a organizar el punto de información, como en muchos otros ámbitos en los que
sería imposible poder contratar a personal porque dado que es un evento gratuito, no cobramos entrada, no nos cuadrarían los números de ninguna manera. Desde aquí, desde luego, invitamos a todo el mundo que le apetezca colaborar. Hay muchas áreas diversas donde participar y a través de nuestra página web, pridebarcelona.org, hay un formulario de inscripción en el cual después ya entra en una cadena que sirve para definir sus horarios, sus aficiones, sus capacidades para colaborar con nosotros en este evento que, repito, tiene como base fundamental el trabajo de todos y todas las voluntarias.